El doctor Federico Argüelles Arias, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, en colaboración con la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo, la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria de Valencia, el Servicio de Urgencias Clínicas de Marazuela, Talavera de la Reina, el Hospital Vallebrón de Barcelona, la Unidad de Nutrición de la Policlínica de Sagasta, el Hospital General de Tomelloso, el Alto Guadalquivir de Andújar y el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Cuando quieras, Fede. Muchas gracias. Muchas gracias al Comité Científico por haber elegido esta comunicación. Como ven ahí por el listado de autores, es un estudio multicéntrico y que se hace en colaboración desde la Sociedad Española de Patología Digestiva con la Sociedad Española de Medicina General. Saben que la lactasa es una disacaridasa presente en la superficie apical del borde en cepillo de los enterocitos y que el déficit de esta enzima es lo que se conoce como hipolactasia, que puede conllevar una mala absorción de dicho azúcar y que la aparición de síntomas digestivos en muchas ocasiones es lo que se conoce realmente como intolerancia a la lactosa. Es decir, que hay que diferenciar entre hipolactasia, mala absorción de dicho azúcar y finalmente la intolerancia a la lactosa. La prevalencia estimada en España está en torno al 30-50%, aunque no hay estudios muy recientes, y a pesar de su elevada prevalencia o de su sospecha de elevada prevalencia, de la mayor demanda de información por parte de la sociedad de las consecuencias para la salud que podría tener la intolerancia a la lactosa, ha sido olvidada durante mucho tiempo por los especialistas de digestivo, probablemente por considerarla una patología benigna y con fácil tratamiento. Sin embargo, cada vez existe más interés entre los digestivos y por los médicos de atención primaria por conocer más sobre su hepatogenia, manejo, consecuencias y tratamiento. Probablemente, como les digo, también porque hay mucha demanda por parte de nuestros pacientes. Por tanto, los objetivos de este estudio son analizar el conocimiento, diagnóstico, actitudes y manejo que sobre esta patología tienen los médicos de atención primaria y comparar estos resultados con los de la encuesta que ya se realizó entre los digestivos españoles ya el año pasado. Se realizó una encuesta entre los socios de la Sociedad Española de Medicina General vía online y se utilizó como base la que se había realizado a los miembros de la sociedad y que ha sido recientemente publicada en la Revista Española de Enfermedades Digestivas. Esta encuesta consta de 27 preguntas y se analizaban múltiples cuestiones, sobre todo datos epidemiológicos, características de puesto de trabajo del encuestado, básicamente datos de los pacientes, de los médicos que contestaban la encuesta, actitudes frente a esta patología, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Y evidentemente había que hacer algunas modificaciones de la encuesta, no era la misma la encuesta para médicos digestivos que para médicos de atención primaria, pero bueno, se llegó a un consenso para mantener el grueso de las mismas preguntas para poder así realizar una comparación. Y estos son los resultados. Lo primero que hay que decir es que hay diferencias en cuanto a los doctores o los médicos que contestan una encuesta y otra, sobre todo en cuanto a sus datos, digamos, epidemiológicos o demográficos, ¿no? Porque, si se dan cuenta, por ejemplo, en cuanto a los gastroenterólogos hay más hombres que contestan la encuesta que mujeres, y un dato que nos llamó la atención es que los gastroenterólogos que contestan la encuesta son en líneas generales más jóvenes que los médicos de atención primaria, con diferencias que alcanzan significación estadística. Y evidentemente esto trae como consecuencia que los médicos de atención primaria tienen más experiencia que los médicos digestivos que contestaron la encuesta. Esto evidentemente puede plantearse como un sesgo de selección, pero que realmente nosotros no podríamos hacer nada porque fueron los médicos los que libremente contestaban la encuesta. En cuanto al lugar de trabajo, la mayoría de los encuestados trabajaban en un hospital de tercer nivel de los gastroenterólogos y la mayoría de los médicos de atención primaria en un centro de salud. Entrando ya en la respuesta, digamos, más científica sobre cuál cree que es la prevalencia de la intolerancia a la lactosa en España, bueno, pues hay muchos datos, muchos números, pero simplemente destacar que en torno a un 10% de los digestivos y superior al 15% de los médicos de atención primaria, pues contestaban, bueno, porque no se atrevían a decir un número, y eso se alcanzaba diferencias estadísticamente significativas. Y cuanto a la prevalencia sobre la intolerancia a la lactosa en el mundo, pues igualmente, si bien la mayoría de los médicos, tanto digestivos como médicos de familia, contestaban en torno a una prevalencia del 10-40%, sí que una cifra nada desdeñable de compañeros pues no se atrevían a dar tampoco una cifra sobre esa prevalencia a nivel global.
Saben que existen diferencias en cuanto a raza, país o edad, y esto también se preguntaba en la encuesta si conocían o pensaban que podía haber diferencia, y un 12% en el grupo de los gastroenterólogos frente a un 20% de los médicos de atención primaria tampoco se atrevían a dar una respuesta afirmativa o negativa en este sentido. Esta tabla y esta pregunta me parece de especial interés, porque aquí lo que se preguntaba era ante qué síntomas sospechaba el médico digestivo o el médico de atención primaria que podía estar ante un paciente con intolerancia a la lactosa. Se valoraba de 1 a 6 en orden decreciente de importancia, y aquí sí que había datos realmente interesantes. Por ejemplo, y empiezo por el final, los médicos de atención primaria sí preguntan mucho sobre si los productos lácteos sientan mal, y a raíz de ahí sospechan si puede haber una intolerancia a lactosa. Los médicos digestivos no solemos relacionar o hacer una pregunta directa sobre si los productos lácteos sientan mal para relacionarlo con la intolerancia a lactosa. Sí que hay mucha relación en cuanto a síntomas como diarrea crónica, flatulencia y meteorismo, sobre todo en los médicos, mucha preponderancia de estos síntomas o de sospecha en los médicos de atención digestivo, frente a los médicos de atención primaria, alcanzándose diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a si cree que algún paciente, siempre sobre la intolerancia a lactosa, y los pacientes lo demandan mucho, bueno, pues si alguna pequeña cantidad de lactosa puede producir síntomas, si fármacos que tienen lactosa puede producir síntomas, y esto también se preguntaba en la encuesta, y aquí pueden ver cómo no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la respuesta que fue mayormente contestada por ambos grupos, ¿no? Depende del nivel de lactasa intestinal y no existía, como digo, diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto a por qué cree que existe tanta demanda por parte de la población general sobre esta preocupación de la intolerancia alimentaria, sí que fijaros que la mayor parte de los compañeros que contestaron a la encuesta pues lo relacionaba con una clara relación natural entre comida y problemas digestivos, o bien por la necesidad de tratamiento y de búsqueda de respuesta a los trastornos funcionales que presentan muchos de este grupo de pacientes. Y lo que sí parece claro y llamativo es que ambos grupos consideraban útil y necesario recibir algún tipo de formación sobre este tipo de patología, digamos intolerancia alimentaria en general, 98% y 96% respectivamente. Se hizo un subanálisis en cuanto a la edad. Y hay algunos datos llamativos. En los médicos de atención primaria, a mayor edad, la intolerancia consideraban que la intolerancia a lactosa no se trataba de una patología menor, le daban más importancia, quizá desconocen más su etiología, creen más importante realización de pruebas complementarias para realizar el diagnóstico, aconsejan que no se tomen cantidades pequeñas de lactosa ni fármacos que los contengan, y sí que suelen prescribir más suplementos de calcio o vitamina D. En cuanto a los gastroenterólogos, los de mayor edad consideraban preciso hacer pruebas diagnósticas, derivaban menos a los pacientes una vez diagnosticados de atención primaria, aconsejaban más suplementos de calcio y vitamina D y aconsejan no tomar fármacos con lactosa. Y en conclusiones, bueno, pues este estudio permite un poco analizar la actuación de los médicos de atención primaria ante la intolerancia a lactosa y compararla con los de los gastroenterólogos como base pues para el desarrollo de distintas estrategias para aumentar el conocimiento, mejorarlo, la actitud y el tratamiento de intolerancia a lactosa en nuestro medio. Muchas gracias.